Gracias por continuar en esta sintonía. Hemos estado todos estos días conversando sobre diferentes temas de la actualidad nacional a través de Facebook y Twitter. Sigámoslo haciendo. La verdad que hay muchos temas que discutir en el país y este es uno de ellos. Uno fundamental, pero no es el único, sino que creo que aquí podríamos pasar unas 3, 4 horas discutiendo uno tras otro, ¿verdad? Pero hablando específicamente del tema del fiscal general, doctor, cuando uno habla, primero pues el tema de si lo van a elegir o no, pero asumiendo que esta legislatura ya no los elige, ya no lo elige y que lo deja para la siguiente, ¿hay suficientes candidatos buenos o adecuados entre los que se han planteado hasta el momento? ¿O sería bueno abrir esa lista por más tiempo? ¿Cómo está viendo usted la posibilidad de que surja de estos candidatos, ya sea en esta legislatura o en la próxima? Bueno, yo no conozco los nombres de todos ni las historias de todos, o sea que tampoco tengo como aquello para convertirme en el rector en cuanto a la idoneidad. Yo creo que, asumiendo que la cuestión continúa, me parece que la fecha debe ser abierta. Se han mencionado en los medios algunos nombres importantes, inclusive acá pues el de René, que yo me sentiría feliz que él fuera, pero lo que pasa es que acá tenemos un conflicto y es que la ilegitimidad del procedimiento hace que muchas personas que no están de acuerdo con llegar por una vía impuria, ¿verdad?, se estén dispuestos a presentar sus currículos. En la medida en que eso se resuelva y se convierte en un mecanismo legítimo que todo el mundo lo reconoce, muy probablemente van a haber otros abogados dispuestos a participar. Hay quienes lo hacen por la lógica necesidad que tienen que hacerlo, como el fiscal actual, por ejemplo. Romeo no puede darse el lujo de no presentar su currículum porque por la vía que se haga, ¿verdad?, él necesita garantizar su reelección, si es que eso es lo que quiere. ¿Pero sería conveniente que él se reelija? No lo sé, mire, yo lo que sí creo es que desde hace muchos años necesitamos un fiscal con un perfil un poco distinto de los que han llegado. Es decir, tienen que ser buenos abogados, por supuesto, tienen que conocer la parte de la parte penal y ese tipo de cuestiones, que creo que en esa parte lo cumplen todos. Pero lo que sucede es que la Fiscalía es un ente que fue replanteado dentro de los acuerdos de paz y nadie que ha llegado ahí ha podido redefinir el rol funcional eficientemente de la Fiscalía. Es un ente que tiene pocos recursos, no obstante que es la rótula del sistema. Creo que René ya nos explicaba la importancia y la magnitud. Dejemos el tema de si es la tapadera o no de la corrupción, que es un punto. Pero por el otro lado, la Fiscalía es el ente que maneja el monopolio de la acción penal en una sociedad con un nivel de violencia espantoso. Y tiene pocos recursos, lo cual quiere decir que para poder cumplir con relativa eficiencia las cuestiones, necesita gerentes eficientes. Un estudio que fue hecho por las Naciones Unidas, hará cuestión de unos 4 años, demostraba que buena parte de la falla del sistema eran fallas de carácter sistémico, es decir, de gestión de personal, porque en muchos casos se pierden porque en una de las asistencias llega un fiscal, en la siguiente llega otro fiscal, después llega otro fiscal y resulta que ninguno de los fiscales tiene un conocimiento claro del caso. El que llega tiene que llegar en ese momento a velar. Por otro lado, la definición de ser buen fiscal o de mal fiscal muchas veces está definido, igual como también se ha cometido el error dentro de la policía, de definir qué es un buen policía y qué es un mal policía. En el caso de la policía, el que captura más es buen policía, y eso no necesariamente es lo mismo. En el caso de la Fiscalía, el asunto es el que pide más condenas es el mejor fiscal, y no necesariamente esa es la situación. Entonces yo creo que esos mecanismos son de eficacia administrativa, que es algo que le falta en general a todo el sistema de justicia, policía, fiscalía y corte, es decir, jueces y la Corte Suprema. Pero volviendo al tema de la Fiscalía, necesitamos un fiscal que tenga la capacidad de poder hacer una reforma funcional de altísimo nivel.
Y por otro lado, lo que también ya mencionaba René, el talante. Creo que ahí hay un problema de fondo. Por ejemplo, cuando llegó el fiscal Romeo Barahona, yo conversé con él y un poco yo le decía, mire, ¿cómo es eso de que se negocia con el presidente el sueldo del fiscal? O se negocia el presupuesto en la fiscalía y que el presidente se permite el lujo de decir, si usted disminuye los arrendamientos, entonces voy a permitir que le suban el sueldo. Eso no puede ser. Eso, o sea, yo no estoy diciendo de si gana poco o gana mucho, no lo sé. Pero el asunto es que debe ser un ente independiente, con suficiente fuerza política. Pero para que tenga fuerza política tiene que llegar casi por unanimidad. Y con legitimidad. Y con legitimidad absoluta. Correcto. ¿Verdad? Entonces esa es la clave. El punto es ese, justamente. Por ejemplo, una persona como usted, y no digo que así sea, pero estaría tal vez no dispuesto a participar en estas condiciones, pero sí en otras. ¿O cómo lo vería usted? Bueno, en mi caso particular hay una atadura agradable para que yo no pueda participar en el proceso de momento, y es el hecho de que estoy inmerso en el mundo de lo académico y, como todos sabemos, mi compromiso imperecedero con la Universidad Tecnológica sigue más vigente que nunca. Pero por otro lado, ya el doctor lo mencionaba muy bien, es que tampoco te dan ganas de participar en un proceso que de entrada es cuestionado. Es decir, ese es el tema de fondo. Muchas de las personas que tienen, digamos, la capacidad para poder entrar a este proceso y que pudieran desempeñar un rol muy digno como fiscal, se atreven a entrar a un proceso en el cual el proceso es el cuestionado. Entonces, partimos, digamos, de una base bastante, de una situación compleja para cualquier persona que quiera someterse al escrutinio público. Pero por otro lado, Luis, en el tema del fiscal, la idoneidad tiene que ver con sus años de ejercicio de la abogacía y del notariado, con su especialidad dentro del derecho, con su vinculación o no de carácter partidaria, porque hay un asentimiento expreso en su actuación si ha tenido vinculación partidaria. Eso es así. Y por otro lado, creo que en el tema del perfil tiene mucho que ver cuánto esta persona le haya aportado al pensamiento jurídico en cuanto a su comportamiento y su independencia como abogado. Su pasado es importante para poder desenmarañar esa independencia de cada persona. Entonces, yo creo que nosotros, como lo decía muy bien el doctor, y yo comparto plenamente esa posición, hay aspectos que son estructurales dentro de la fiscalía, que no es un fiscal bueno el que lo va a superar, sino que son aspectos incluso de planteamiento y replanteamiento de la fiscalía. Por ejemplo, no es cierto que exista una verdadera carrera fiscal en la fiscalía. No es cierto eso. Eso se perdió. Incluso en el pasado sí lo hubo. Y por eso es que funcionó la fiscalía con algún grado de eficacia, más en el pasado que ahora. Y por otro lado, creo también, y lo voy a decir con todo respeto para los fiscales y para el señor fiscal, es que creo que no ha habido un verdadero incentivo para ser fiscal. Porque una cosa es ser empleado público como fiscal y otra cosa es convertirse en delegado del señor fiscal general que defiende los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces, los buenos abogados no necesariamente quieren irse para la fiscalía. ¿Por qué? Hombre, porque ahí hay salarios bastante, digamos, bajos en relación incluso a todo el entramado de la administración pública. Y por otro lado, lo que ya muy bien decía el doctor, en una administración fiscal pasada y no tan pasada, el incentivo para el fiscal del año, y le ponían un pin, era el que más condenas había conseguido en el año. Imagínate qué criterio más vetusto ese de poder decir, mire, el que más haya condenado es el mejor fiscal. Y el principio de legalidad que dice la Constitución, ¿dónde lo dejan? Si el mejor fiscal es aquel que se apega a la legalidad, no a las condenas. Entonces, cuando eso todavía no ha sido podido vencer en la fiscalía, tú peleas contra dos cosas.
contra la falta de recursos y contra una estructura que ningún fiscal ha podido cambiar, porque todos se han adecuado a ella en lugar de buscar mejorarla. Yo creo que esas son algunas consideraciones que el nuevo fiscal, o si es reelecto el actual, pues tiene que tomar en consideración. Javier, en el próximo bloque veamos entonces si el fiscal actual no fuera probablemente el más adecuado para poder ser reelecto, y por el otro lado el proceso mismo impide que entren buenos abogados, tal vez profundicemos entonces qué hacemos ahí, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.